Pero nos vamos a un tema político, a la política no solamente nacional, sino internacional, porque un gusto nuevamente poder conversar con el doctor y amigo, además de muchos años, don Juan Belit Granda, internacionalista, es congresista, un hombre con mucha trayectoria y con muchos conocimientos, y sobre todo con eso que está faltando en algunos escenarios, que es el sentido común. El sentido común para asumir estos retos de estos tiempos de pandemia, pero no solamente de pandemia, también de corrupción y de necesidad de cambio, que todavía no se asimila. Pero vamos a conversar con el especialista. Juan, bienvenido. Vamos a conversar con Miguel Ángel también. Bienvenido, buenos días, Ánfora 2021, Juanito. Buenos días, mi querido Néstor. Para mí es un gusto estar contigo, con Miguel Ángel, en este programa que lo siento de corazón muy cerca de mí. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la hospitalidad. Hay temas, Juan. Tu primera lectura de lo que está ocurriendo en lo que va de la gestión del presidente Castillo. Yo tengo la impresión, en esta primera lectura, que ha habido, sin lugar a dudas, sombras. Y desgraciadamente tengo que decirlo porque el presidente Pedro Castillo era para mí una esperanza en la cual tenía volcadas muchas expectativas. Creo que han habido más sombras que luces en estos primeros días, que también es muy reciente el inicio de su administración. Creo que ha tenido fallas, especialmente en el nombramiento de los funcionarios de alto nivel que demandaba el país para que le diera tranquilidad al escenario no solamente nacional, sino el internacional, razón por la cual vemos que la situación económica está un poco convulsa, el hecho de que el dólar se haya disparado, de que la inflación ha subido, de que la devaluación ha llegado al 13.6 en el año, es un síntoma verdaderamente preocupante que demanda algunos ajustes de ingeniería política en lo inmediato, más aún que si no serán ellos en estas circunstancias de la rapidez que exige, podría agravarse y convertirse en una especie de epidemia crónica que acompañaría el resto de la administración del profesor Castillo. Yo un poco voy a hablarte de los temas a los cuales estoy relacionado, como es el caso de la política internacional y el caso de la defensa. En la defensa creo que se pudo escoger a un ministro con mayores lauros para detentar esta cartera, que es una cartera importante, no solamente por los retos de la seguridad externa, sino también porque hoy día los escenarios internacionales, la cooperación entre los países a través de sus fuerzas armadas, que es una línea de integración no solamente latinoamericana, sino mundial, pudo haber tenido a un líder que tenga mayores condiciones, no solamente lauros académicos, que esos, valgan verdades, se pueden saltar en alguna medida, sino conocimiento del tema. La defensa exige un conocimiento del tema, la defensa exige un manejo, que es un manejo, como tú lo has dicho, con sentido común, que desgraciadamente es el menos común de los sentidos de una persona que estuviera preparada para enfrentar estos retos, para enfrentar estos desafíos que se están presentando y que hoy día, por ejemplo, los servicios de inteligencia casi mundiales hablan de la necesidad de tener servicios de inteligencia integrados, servicios de inteligencia de cooperación internacional para combatir no solamente el narcotráfico, no solamente el terrorismo, también la pandemia. La pandemia está exigiendo en estos momentos que las Fuerzas Armadas de todos los países de América estén integradas
y enfrenten este desafío. Y por otro lado, el tema de las relaciones internacionales, donde nuestro canciller, el doctor Héctor Béjar, que yo lo conozco personalmente, no lo veo hace muchísimos años, me atrevería a decir, es una persona que todas las características para desempeñarlo, tiene las características académicas, tiene los conocimientos pertinentes. Tal vez la edad no lo acompañe, él es una persona de una gran bonomía, de un gran espíritu, es una persona con un gran conocimiento, un amplio conocimiento del mundo de la sociología latinoamericana y peruana, tal vez no precisamente de las relaciones internacionales, que exigía un actor político de un peso, de una gran envergadura, que pudiera llevar adelante la Cancillería. Y lo digo esto, mi estimado Néstor y Miguel Ángel, en relación a un comentario que hoy corre por las cancillerías de América Latina, y es que el Perú se saldría del Grupo de Lima. Este es un tema que es esencialmente importante para nosotros. Precisamente en tu canal nosotros conversamos sobre el Grupo de Lima, tal vez unos 20 días antes de la segunda vuelta, y habíamos dicho que el Grupo de Lima estaba sin lugar a dudas muy debilitado, estaba muy vulnerable. Se habían ido países como Bolivia, se habían ido países como la Argentina y se habían ido algunos otros países, y eso convertía al Grupo de Lima en una agrupación que su creación fue buscar una fórmula democrática a la crisis política, social y económica que se había originado en Venezuela y cuyo impacto no solo Venezuela lo recibía, sino también algunos países como Colombia y como Perú. Y nosotros somos afectados por la crisis venezolana, por la gran cantidad de migrantes venezolanos que vienen a nuestro país. Este era el marco general en el cual se creó precisamente el Grupo de Lima, y que fue integrado originalmente por cerca de 13 a 14 países hace más o menos 4 años. Pero el encargo que se le da al Grupo de Lima es buscar una solución democrática, una solución pacífica a la crisis en la cual estaba inmersa. Yo recuerdo que en tu programa y en tu canal nosotros planteamos la posibilidad de buscar una fórmula de solución que sea no intervencionista, sino que se parezca un poco a la fórmula que se dio en Colombia entre el Ejecutivo colombiano, entre el gobierno colombiano y la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, en el marco de las Naciones Unidas y también de la Organización de Estados Americanos. Y era buscar un tercer país, que en ese caso fue Noruega, con su capital Oslo, y hubo un grupo de países amigos del Ejecutivo colombiano que lo acompañaron al Ejecutivo, y un grupo de amigos de la FARC de América Latina que acompañaron a esta agrupación guerrillera que en su momento llegó casi a ser un grupo que gobernaba casi la mitad de Colombia, y se buscó una fórmula de solución. Todo esto en el marco, además, que lo acompañó, que fue un grupo de países europeos. Esta misma fórmula se puede buscar todavía para solucionar el problema venezolano. Es decir, el Grupo de Lima, con el grupo de apoyo que está integrado por países europeos como Francia, como España, como Inglaterra, etcétera, etcétera, y además de ellos, países amigos del grupo de la oposición venezolana, como países amigos
del gobierno del señor Nicolás Maduro e ir a un país que le dé garantía y seguridad a los actores políticos, que podría ser Estocolmo, que podría ser cualquier otro país, Suecia, no sé, tal vez el mismo Oslo, que en los últimos tiempos se ha convertido en zona que da seguridad para las negociaciones tan entrampadas. Anteriormente lo fue para la OLP con el gobierno de Israel, después, como habíamos comentado, el gobierno colombiano con la FARC, y en este caso podría ser la oposición venezolana, el gobierno del señor Guaidó con el gobierno del señor Nicolás Maduro. Esta podría ser una solución, pero no desaparecer así rápidamente y plumazo de Lima. Yo digo esto porque no hay que olvidar, porque también las relaciones internacionales, por supuesto que tienen su practicidad, por supuesto que tienen sus mecanismos diplomáticos, y también nosotros no podemos olvidar aquel principio que argumentaba un congresista que era inglés, que decía que los países no tienen amigos, sino tienen este principio que se ha recogido en muchísimos casos de una manera a veces hasta distorsionada, se puede aplicar en estas circunstancias. Yo entiendo, no crean que yo no entiendo que el Grupo de Lima fue un grupo que lo propone Estados Unidos, que casi lo impone Estados Unidos, pero hoy día ha agarrado su propia dinámica, ha tomado su propia vía. Se pueden hacer algunas reformas al interior del Grupo de Lima y llevarlo al Grupo de Lima igual como se lleva al grupo de apoyo de los países europeos a buscar una solución para este entrampamiento que tiene Venezuela, y que hoy día desgraciadamente es un país que se siente aislado y se siente amenazado por gran parte de los países de América Latina. Y más aún, el Perú saldría en buena posición, porque la búsqueda, el mismo hecho del nombre del Grupo de Lima y la búsqueda de una fórmula de solución le daría prestigio, que ya lo tiene el prestigio la Cancillería peruana. No hay que olvidar que la Cancillería peruana, que fue una de las primeras organizaciones que estamos precisamente todavía en las fechas del bicentenario, que fue creada por el general San Martín, ha tenido una distinguida función durante el curso de esos 200 años. No olvidemos, Néstor, que el Congreso Anfictiónico de Panamá, las grandes propuestas que se dieron en esa oportunidad fueron llevadas por el Perú. Excelente, excelente la propuesta, Juan, en un escenario en la que tiene que buscarse la solución no solamente política al tema de Venezuela, sino también social, porque Colombia, Ecuador y Perú estamos con el gran problema de la migración, que afecta definitivamente el funcionamiento de los países. Vamos a invitar a Miguel Ángel también para que intervenga en la conversación, pero me parece sumamente importante, Juan, la propuesta que haces, porque hay que buscar tender los puentes para solucionar los problemas, y el Grupo de Lima tiene esa función con las recomendaciones que acabas de alcanzar. Nosotros en Ánfora tenemos, creo, de acuerdo a los comentarios, llegada a algunas instancias de Cancillería, así que vamos a insistir con este comentario, que también se hizo, como tú bien dices, hace 21 días exactamente, no, antes de la segunda vuelta. Miguel Ángel, adelante, Miguel Ángel. Sí, ¿qué tal, Juan? Qué gusto de saludarte. Aparte del tema del Grupo de Lima, también en el ámbito internacional es sumamente importante considerar cuál va a ser el derrotero que va a seguir el gobierno de Pedro Castillo en torno a estos acuerdos y tratados de libre comercio, que tengo entendido son alrededor de 20, si no más, y que es importantísimo también para garantizar el desarrollo del Perú.
porque si no tenemos mercados, si no tenemos acuerdos de tipo arancelario, etcétera, entonces definitivamente vamos a terminar aislándonos. ¿Cuál sería en todo caso tu visión que debe tener desde el punto de vista económico, comercial y financiero el Perú respecto de estos acuerdos? Dicho sea de paso, existe también este reto para ingresar a la OCDE, sobre lo cual no ha habido hasta ahora ningún pronunciamiento. Sí, efectivamente. Y es importante que nosotros cumplamos, no digo rigurosamente, porque algunos tratados de libre comercio pueden ajustarse. En el mismo tratado de libre comercio está que partes convocantes para estos acuerdos, de manera de que sus intereses no sean afectados, en el transcurso del tiempo pueden hacer algunos ajustes. O sea, no tengamos miedo a esos ajustes, siempre y cuando los mismos estén demarcados, estén planteados en los acuerdos. Es decir, existen... Juan, habíamos quedado conversando con respecto al tema de los TLC. Efectivamente. Y quisiéramos un comentario tuyo, con el compromiso de que vamos a continuar conversando, Juan, en los próximos días, y esperemos que tu agenda lo permita, porque tu voz es realmente importante en estos tiempos, estimado Juan. Por supuesto, mi querido Néstor. Primero yo quería pedirles disculpas a ustedes, pero en mi edificio el fluido eléctrico intempestivamente se fue y luego volvió, y a Dios gracias estamos otra vez juntos para comentar estos temas que Miguel Ángel tenía la inquietud con el problema de los TLCs, y precisamente en esta semana que se va a evaluar la aplicación de salvaguardas a las prendas chinas, y que tenemos un TLC con China que para el Perú es muy importante. No hay que olvidar que China y Estados Unidos son nuestros dos principales socios comerciales, uno porque nos compra y otro porque nos vende, y también nos compra muchísimo material, sobre todo agrícola, sobre todo minero para el caso de China. Pero ciertamente, como estábamos comentando, algunos TLCs pueden ser ajustados. Ahí creo que hay que recurrir a la ingeniería política. Los acuerdos de TLC permiten que se ajusten algunas cosas para evitar que el Perú sea demandado en la OCE, institución a la cual el Perú está aspirando ingresar, y que además de ello es una de las instituciones más importantes en este terreno y en este escenario de las negociaciones, y que el hecho de que el Perú ingrese a la OCE le va a dar un peso en sus propias negociaciones. Y hay un principio un poco para terminar este tema, y es que no hay nada que no sea renegociable. Es decir, al cabo de un tiempo se pueden hacer algunos ajustes. Como habíamos dicho, están contemplados en los mismos TLC. Hay algunos temas, por ejemplo, en el tema minero, en el cual si una mina empieza a disminuir el precio del material que saca, puede disminuir también los impuestos. Pero extrañamente, si la mina saca determinado material y el precio del material sube, no suben los impuestos. Y eso desgraciadamente es una asimetría en el tratamiento con el país del cual se extrae este mineral. Esto solamente por citar un tema que sin lugar a dudas tiene que ser discutido y negociado otra vez por el Perú. Ahora, yo quería hablar muy brevemente, mi querido Néstor, de un tema que en estos momentos es importante para el Perú. El señor Joe Biden tiene una política internacional que ya la está haciendo explícita desde hace aproximadamente unos 25 a 28 días. No tiene todavía un mes.
con el tiempo que es casi 5, 6 o 7 meses que tiene Joe Biden en el gobierno, ya se está hablando de la doctrina Biden. Pero también hay que entender que la doctrina Biden y la doctrina de la Casa Blanca, que es una doctrina no producto de un partido político, sino es la doctrina del Estado norteamericano. Lo mismo que la política exterior del Perú no es una política de un partido político, no es la política que tenga el Perú porque hay una bandera política o una bandera ideológica. El Perú tiene una política exterior que responde a intereses del Perú y que los mismos son invariables, posiblemente con algunos pequeños detalles en los cuales tanto el presidente como su partido político le imprimen un toque ideológico a su posición política, pero este toque ideológico no puede tener un gran peso en la toma de decisiones del país. La política exterior del Perú es una política de Estado, es una política que el Perú la mantiene y la lleva constantemente en la defensa de los intereses no solo económicos peruanos, también políticos peruanos, también sociales peruanos y también históricamente de la posición del Perú. Y decía esto porque el diseño de la nueva política del señor Joe Biden está enmarcado en lo que hoy día se dice, aunque todavía un poco a sottovoce, de que hay hoy día una nueva guerra fría y que la guerra fría que ha iniciado Estados Unidos con la China y en segundo lugar con Rusia es una nueva teoría de la contención, parecida, y ustedes me disculpan muy brevemente que haga mención a esto, la teoría de la contención es una teoría que se inició en 1948, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, por un ideólogo norteamericano que se llamaba George Sherman. George Sherman inicia la teoría de la contención, que es la teoría que llevó al mundo a la Guerra Fría y en la cual muchos de nosotros hemos sido casi observadores de primera línea de la forma como Estados Unidos llevó la Guerra Fría y cómo la Unión Soviética de entonces tenía su propia posición, y es la época en la cual se dieron las grandes dictaduras de América Latina. Nosotros tuvimos entonces que sufrir a dictaduras como la de Somoza, dictaduras como la de Estrada Cabrera en Centroamérica, dictaduras como la de Pinochet en Sudamérica, como las juntas militares argentinas, como las juntas militares brasileras, aún uruguayas, un país que siempre ha tenido una cultura democrática permanente y sistemática, también sufrió las aflicciones de la Guerra Fría. Es tan fuerte esta Guerra Fría que Estados Unidos hoy día, en los documentos que sacan sus analistas, dicen: nos avergüenza haber sido norteamericanos en esa época por el maltrato del cual fue objeto el mundo y especialmente América Latina. Hoy terminó con la caída del muro de Berlín esa época, pero se avecina, todo parece indicarlo, una nueva Guerra Fría, una nueva teoría de la contención. Y aquí hay un problema. ¿Cuál va a ser la posición del Perú cuando hay dos países, la China y también los Estados Unidos, ambos socios importantes, ambos socios estratégicos del Perú? El Perú va a tener que hilar muy fino, va a tener que armar un juego de filigrana con sus mejores actores políticos, con las mentes más lúcidas para poder definir esa posición del Perú en el entendido. Y estoy refiriéndome, querido Néstor y Miguel Ángel, a los últimos tiempos, a los últimos días. No hay que olvidar que la Casa Blanca envió una carta al gobierno peruano manifestando que ellos observaban con muchísima atención la pulcritud
con la cual se desarrollaba la primera y la segunda vuelta, y que esperaba que quien fuera triunfador en la segunda vuelta sea el que reciba el nuevo gobierno del Perú. Es decir, estaba atento para ahuyentar cualquier gesto de un golpe de Estado, como se habló en esos instantes. Cuando terminó la segunda vuelta, cuando se eligió a don Pedro Castillo, presidente de la República, una de las primeras manifestaciones y saludos que recibe el gobierno de Castilla es el de Estados Unidos. No olvidemos nosotros que casi días antes de elegirlo ya el Jurado Nacional de Elecciones a Pedro Castillo, el gobierno norteamericano dijo que donaba 2 millones de vacunas al Perú. Y se los digo esto con conocimiento de causa porque he estado atento a ese gesto norteamericano, a esa señal norteamericana. La diplomacia, ustedes saben, está hecha también de gestos y de señales. No habían pasado 20 horas cuando las 2 millones de vacunas estaban en tierra peruana. No es extraño que el presidente de los Estados Unidos se hizo representar por la figura más importante en el mundo de la educación norteamericana. Me estoy refiriendo al secretario de Educación que vino al Perú a la ascensión del señor Pedro Castillo como presidente de la República. Estos gestos son gestos que comprometen al Perú. Tampoco nos podemos distanciar del gobierno de China, que Xi Jinping, el gran líder chino, ha manifestado hace casi 5 meses. Perú no es nuestro socio, Perú es nuestro socio y nuestro amigo estratégico, no es solo un socio comercial. Estas 2 manifestaciones, estos gestos que ha tenido ambos países, colocan al Perú en una posición bastante, no digamos incómoda, no digo incómoda, digo bastante difícil de poder labrar una ruta que no nos distancia de ninguno de los dos, sino que más aún nos acerque a ambos. Excelente. Esa es una tarea para la casa, Juanito, ¿no, Miguel Ángel? El Así tema es. de tomar la decisión Así es. con respecto a la Guerra Fría, la disyuntiva, el término medio, el justo medio, eso va a ser materia de análisis de los especialistas con lo que va a ocurrir en el escenario que con mucha didáctica lo has señalado. Vamos a estar atentos, Juan, vamos a estar atentos. Ya Ánfora llegó a su culminación. Gracias, Juan, por la presencia. Está quedando en agenda este tema, que lo tenemos que ampliar. Esperemos en lo más rápido posible, porque es un tema de actualidad internacional. Muchas gracias, Néstor, muchas gracias, Miguel Ángel. Siempre yo me siento muy contento y muy feliz, y lo digo muy honrado de estar en el programa de ustedes. Gracias. Gracias el reconocimiento. Muy bien, gracias, Juan, un abrazo. También. Sí, nosotros un gran abrazo. Nos vamos, Miguel Ángel. El comentario de Juan lo guardamos para mañana. Hay mucho por conversar sobre el tema, y el tiempo ya nos ha ganado.